a la one, a la two, a la three. Comenzó Despertar Hispano, así que alaba. Oye, Pastore Morri, Daisy Velázquez, alaba. Despertar Hispano, ya comenzó este programa que te bendice. Despertar Hispano, te alegra, te bendice el día. Oye, Un embajador, ¿qué tú eres? un embajador, Allá en Australia, oye, la tierra, representante de Dios. Donde quiera que tú vayas, eres representante de Jesucristo. Hay que alabar, Despertar Hispano. Colombia, Puerto Rico, Haití, alaba. Todos los viernes, no falte. Despertar Hispano, mi hermano, alaba. Eso es así. Dios bendiga. Qué alegría estar aquí con ustedes una vez más. Bienvenidos a tu programa Despertar Hispano. Qué alegría para nosotros traer esta bendición. Cada estudio que preparamos es pensando en usted. Todo lo que traemos para su completa bendición en esta hora. Deseamos que lo atesore en su corazón y que a su tiempo usted pueda dárselo a sus amigos, pueda compartirlo con sus seres queridos o con las personas que están a su lado, y también desear que ellos disfruten de este estudio, pero que también en momentos difíciles de la vida saber dónde recurrir, que hay una palabra de aliento, de ánimo, de bendición, de esperanza, de que todo tiene solución en la vida toda vez que pongamos a nuestro Señor Jesucristo en primer lugar, ponerlo a Él como el centro de nuestra ayuda, de nuestra bendición, el centro de nuestra vida, que por Él estamos acá. Y bueno, espero que este programa de este día sea de su completa bendición. Una vez más repito que deseamos lo mejor para usted y que no se pierda ni un minuto de cada estudio que aquí en su programa Despertar Hispano estamos trayendo. Una vez más repito el teléfono al que usted nos puede llamar si quiere contactarse con nosotros: 0433-370-537, 0433-370-537. Y ahora mismo vamos con el hermoso estudio de la palabra del Señor en labios del pastor Morris Velázquez. Que lo disfrute al máximo. Dios le bendiga a todos. Y bienvenido a su programa Despertar Hispano. ¿Cómo se encuentra? Les saluda Morris Velázquez. Aquí estamos en una semana más y estamos con ese ánimo muy grande para que tu vida se pueda llenar de mucha fe, para que tú tomes fuerza en el Señor. Yo sé de que venimos llevando muchas cosas en la vida, de que nos golpean muy fuerte. A veces son las enfermedades, a veces son los problemas familiares, problemas en el trabajo y muchas otras cosas más que son como piedras grandes en nuestra vida. Y independientemente que si tú vas a una iglesia o no vas a una iglesia, te encuentras a este gran problema. ¿Puedo seguir creyendo en Dios? ¿Puedo seguir esperando que Dios venga, me pueda dar una mano? ¿Acaso Dios me va a ayudar a mí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Una de las cosas que hemos establecido en este estudio que le hemos llamado La Gran Galería de la Fe, este es nuestro tercer episodio, estamos trayendo cómo opera la fe. En primer lugar, definimos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Además de todo eso, también estuvimos estableciendo en este capítulo 11 de Hebreos de que la fe es tan importante que las personas de la antigüedad, por esa fe que ellos tuvieron, alcanzaron una buena reputación. Después de eso comenzó a hablar el escritor de este capítulo de que el universo, todo lo que Dios ha creado en estas cosas, no sucedió de algo que ya existía, sino que Dios lo trajo de algo que no existía a que fuera algo visible. Entonces, Dios habló y las cosas comenzaron a pasar.
Esa es la forma como Dios opera y esa es la forma como tiene que operar la fe. La fe opera no por lo que mira, no por lo que se siente, sino por lo que Dios es y por lo que Dios ha dicho. A continuación comenzó a poner ejemplos de personajes de la antigüedad de que por su fe se destacaron. Por ejemplo, presentó el caso de Abel y el caso de Caín. Ahora, ¿cuál fue la diferencia entre la ofrenda de Abel y Caín? Que cuando Abel trae su ofrenda, Abel presenta y comienza diciendo el versículo, por la fe, escuchó, por la fe. O sea, la fe de Abel hizo que la ofrenda que él traía delante de Dios fuera aceptada. Esa ofrenda demostró que él era justo, que Dios aprobaba sus ofrendas, y dice el escritor de Hebreos de que aún pasando mucho tiempo, aún Abel nos sigue hablando y sigue siendo testigo de que es tener fe. Luego puso el claro ejemplo de Enoc, un hombre que ascendió a los cielos, no murió, Dios se lo llevó, porque antes de que Dios se lo llevara, era una persona que conocía a Dios, agradaba a Dios, o sea, vivía una vida de fe. Entonces, la fe de Enoc hizo que pasara ese milagro de que Enoc fuera llevado al cielo. Entonces, después el escritor del libro de Hebreos sigue diciendo de que si nosotros no tenemos fe, es imposible que agradáramos o que podamos agradar a Dios. Enoc agradó a Dios, Abel agradó a Dios. Entonces es importante tener esa fe, porque dice, si usted se quiere acercar a Dios, en primer lugar debe creer que Dios existe, y en segundo lugar que Dios recompensa a todas las personas que lo buscan con mucha sinceridad. Luego el escritor sigue diciendo que también Noé, por la fe, una vez más, por la fe, construyó un barco, una arca muy grande para salvar a él y toda su familia del diluvio. Ahora, ¿por qué lo hizo? Por la fe. Es que dijimos algo, que fe más obediencia es lo que produce el milagro. Entonces él tuvo fe, obedeció a Dios y pasó el milagro de la salvación. Dice, fue advertido de cosas que nunca antes habían sucedido, cosas que él no sabía que existían, que no sabían que pasaban. Dios le advirtió, él las creyó, él trabajó en esa barca para poder salvar a su familia, y dice, con esto Noé condenó al resto del mundo y él recibió la justicia que viene por la fe. Bueno, ese es un resumen de lo que nosotros hasta este momento hemos hablado, lo que le hemos enseñado. Pero hoy vamos a continuar, sigamos en nuestro gran viaje por esta galería de la fe. Y recuerda, yo te quiero inspirar. La palabra de Dios te quiere animar. La palabra de Dios te quiere decir, no estés desanimado. Dios te va a ayudar. Dios te va a sacar adelante. No te sientas mal. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue, dice, sin saber a dónde él iría. Ahora pasamos a otro personaje, Abraham y los patriarcas. La obediencia de Abraham fue por la fe. Pues siempre comienza diciendo, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. O sea, Abraham dio un paso de fe. Su fe no era algo que solo la tenía en su corazón, era algo que él practicaba. Hay una tierra que él no sabía dónde quedaba. Lo único que sabía que tenía la dirección de Dios. Lo que sabía es que Dios se la había prometido. Entonces, la fe de él no era una fe perfecta, la de Abraham. No crea que Abraham tenía una fe perfecta. Hubo momentos en que dudó. Por ejemplo, si usted comienza y le ha leído la historia de Abraham, cuando él sale de Mesopotamia, o cerca de Babilonia, o Irak, cuando él sale de ese lugar, él no obedeció completamente. El Señor le había dicho que solo tenía que salir él y su esposa, porque de ahí el Señor iba a traer una descendencia. Pero cuando él sale con el papá, con los hermanos, sale con todo mundo. La otra cosa, que no solamente viajó hasta el punto que Dios le iba mostrando, sino que llegó a mitad del camino y se quedó a mitad del camino. Dios, escúcheme bien, le había indicado que siguiera. Dios le estaba llamando a que llegara a este lugar, a la tierra que él le iba a mostrar, pero él se queda en ese lugar. Mientras él se queda en ese lugar, la promesa de Dios no se cumplía. Después, con el tiempo, él obedeció por completo. Pero imagínese,
muchas veces a nosotros nos va a pasar lo mismo, inclusive hoy miles de años después, que solamente Dios requiere que nosotros tengamos fe, que sé que no va a ser fácil caminar por fe. ¿Por qué razón? Porque caminar por fe uno tiene que aferrarse a cosas que no ve, pero cosas que uno cree. Caminar por los ojos o por lo que usted mira es solamente aferrarse a lo que usted ve, a lo que usted le hace sentido. Es como en este momento, las cosas que quizás están pasando en su vida, usted busca razonamientos lógicos, lo que la lógica le dice, o simplemente mira cuánto es lo que tengo, cuáles son mis recursos actuales, y yo no puedo ir más allá de lo que tengo, más allá de los recursos o más allá de la experiencia. Pero cuando estamos hablando de creer que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios quiere ayudarnos y que cuando Dios ha prometido algo, Él lo va a cumplir, entonces tú comienzas a moverte, comienzas a dar pasos, entonces muchas cosas van a comenzar a suceder porque Dios justifica a todos aquellos que caminan por fe. O sea, cuando digo justifica, Dios se siente agradado con esas personas y esas personas son de buen testimonio para muchas otras personas. Ahora, hablando de todo esto, también dice la palabra de Dios en los siguientes versículos. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué interesante, dice, una vez más ocupa la palabra por la fe. Es algo que se repite constantemente. Se está diciendo que la fe es el instrumento o la fe es la carretera que ellos habían escogido caminar. El camino donde ellos iban a caminar, la calzada donde ellos habían caminar. Ellos habían decidido caminar por la calle de la fe. Entonces, en esa calle de la fe, algo que Abraham se metió en la cabeza, él vivió como peregrino en una tierra que Dios le había prometido. Escucha, una tierra que Dios le había prometido y a pesar de eso, escucha bien, él se sentía como extranjero en esa tierra. Pero sin embargo, esa fue la tierra donde él fue sepultado juntamente con su esposa. Él habitó en ese lugar, dice, como un residente extranjero que vive en ese lugar, pero no es de ahí. Es como, por ejemplo, los que emigramos a países, por ejemplo, nosotros que hemos venido aquí a Australia, sentimos que después de muchos años de vivir, uno va asimilando la cultura del país, uno va hasta aprendiendo el idioma y los hijos se casan con personas de este país. Entonces ya nosotros comenzamos a tomar, nos sentimos más como de aquí que de nuestros países, pero sin embargo, a pesar de eso, la verdadera realidad es que nuestro origen va a estar en el lugar donde nosotros nacimos. Pero sin embargo, nosotros vivimos en esta tierra como que fuera de nosotros. Entonces, ese era el caso de Abraham. Abraham era de otro lugar, pero él sabía que esa tierra era una tierra que Dios le había prometido. Entonces, escúcheme bien, sentirse extranjero o sentirse peregrino es bien diferente. Por ejemplo, vuelvo a insistir en eso. Por ejemplo, cuando personas como mi familia y yo vivimos en un país que se habla inglés, cuando salimos afuera tenemos que hablar el inglés para hacer todos los negocios que hay que hacer. Pero a nivel familiar, a nivel de casa, seguimos hablando nuestro propio idioma, comiendo nuestras propias comidas. Entonces, ahora, nosotros estamos en esta tierra, pero sin embargo no nos comportamos 100% como los habitantes de esta tierra. O sea, como los habitantes de este país. Entonces, de la misma manera, Abraham estaba en ese lugar, pero cuando dice que era un peregrino en ese lugar, lo que nos está también queriendo indicar de que la fe que él tenía en Dios no la acomodó a la fe de las naciones que vivían en esa tierra, que tenían muchos ídolos, que tenían otras formas de adoración. Él fue diferente donde quiera que él iba y es por la fe que él tenía en nuestro Señor. Dice, él moró en tiendas con Isaac y Jacob. ¿Por qué razón? Porque ellos no tuvieron una
residencia permanente. Ellos no construyeron casas, sino tiendas. ¿Por qué razón? La tienda de lona, de pieles de animales, se podía guardar, se podía mover para otro lugar. Entonces ellos iban buscando los lugares donde el ganado podía comer. Pero también aquí dice, da una razón también bien importante por qué ellos no se establecieron en un lugar y comenzaron a construir una ciudad y se quedaron permanentemente en esa ciudad. Y dice claramente, porque ellos buscaban una mejor ciudad. ¿Cuál es esa mejor ciudad? La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, me está recordando eso mucho a la Nueva Jerusalén. Esa ciudad que cuando uno lee en el libro de Apocalipsis se dice que tiene fundamentos de piedras preciosas, una ciudad que va a venir sobre esta tierra cuando esta tierra sea purificada, cuando ya el anticristo haya sido destruido, Satanás haya sido ya también tirado en el lago de fuego. Entonces cuando entremos a esa eternidad, esa ciudad va a descender sobre esta tierra, una ciudad construida por las manos de Dios. Entonces dice, desde esa época Abraham estaba en esta tierra, pero sabía que él no era de esta tierra, sabía que él tenía una ciudadanía allá en los cielos, allá en la Nueva Jerusalén. Yo creo que usted y yo podemos tener muchas cosas en esta tierra, cosas las cuales nosotros nunca vamos a poder llegar a tener. Pero eso no te tiene que frustrar, porque tú tienes que saber de que si tú tienes fe, el Señor tiene preparado para ti una casa celestial en una ciudad preciosa donde dice que las calles son de oro. Hay algo muy precioso que el Señor tiene para nosotros. Si, por ejemplo, tú estás muy enfermo y sientes que no hay cura para ti y cada vez estás peor y quizás están orando por ti y tú te llegas a sentir que por qué Dios no te escucha, es natural, pero también tienes que recordar de que si de esta vida no sanas de esa enfermedad, sabes de que eso no es el final de todos, sabes que vas a despertar a la gloria, vas a despertar a la eternidad y vas a tener ese cuerpo que nunca más se va a enfermar. Pero mientras tanto tú no tienes que perder esa fe. Si nosotros leemos el libro de Génesis, a Abraham le pasaron muchas cosas, mientras él andaba peregrinando en Canaán. Pero sobre todas las cosas, él pudo llegar hasta el final, siendo una persona que Dios le había cumplido sus promesas, como darle un heredero, Isaac, haber bendecido a Isaac y saber que después Isaac también iba a tener hijos también, que iba a recibir también las promesas de Abraham, iban a estar sobre Isaac y también iban a estar sobre Jacob. Pero sigamos adelante, 2 versículos más. Dice, por la fe también, la misma Sara siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Seguimos cómo operó la vida de fe en la familia de Abraham. Había muchas cosas en contra de ellos. Y una de las cosas más grandes era que Sara no podía tener bebés. Habían pasado toda una vida esperando y nunca llegó ese bebé. Cuando el Señor le comenzó a prometer a Abraham, escuche, que él iba a ser heredero, Abraham tenía 75 años, 75 años. Cuando Abraham comienza a recibir esa promesa, Sara tenía como 65 años. Imagínense, ya los dos están pasados de su edad de tener niños. Pero el tiempo seguía pasando y Dios no cumplía la promesa. Les prometió, pero no se hacía realidad. Pasaban 5 años, pasaban 10 años y la promesa no venía. Pasaban 15 años y la promesa no venía. Cuando Abraham llegó a los 90 años, una vez más el Señor le volvió a prometer, pero él decía, pero Señor, ya tengo 90 años, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Yo soy demasiado viejo. Por eso dice aquí que de uno que ya está casi muerto, o sea, su fuerza física ya no eran igual. Inclusive cuando llega en el año número 99 de Abraham, vuelve una vez más el Señor a visitarlo y esta vez ahí está Sara, y cuando le dice que el otro año
se va a cumplir la promesa. En ese momento Sara se rió con incredulidad. ¿Por qué? Porque ella decía, no, ya demasiado tiempo pasó para que esto se cumpla. Y se cumplió al final. Al siguiente año, cuando Abraham tenía 100 años, cuando Sara tenía 90 años, dio a luz a Isaac. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea, a pesar de la debilidad, que se rieron, que sintieron que Dios no había cumplido la promesa, Sara le entregó a Agar, a Abraham, tuvieron a Ismael, después eso les trajo muchos problemas, pero tener fe es simplemente creer que Dios es fiel, que Dios no miente, que Dios es capaz de cumplir sus promesas. Cuando tú tienes ese recuerdo constante de que Dios no miente, entonces eso te va a ayudar a salir adelante, aunque tú no puedas ver todavía lo que estás esperando, aunque tu cuerpo sienta ese dolor o tus emociones estén destruidos, pero cuando tú pones tus ojos en las promesas de Dios, eso te va a dar fuerza, así como dice que Sara recibió fuerzas para concebir. ¿De dónde vinieron las fuerzas? Dios le dio las fuerzas. ¿De dónde se originaron las fuerzas? Porque ella tuvo fe. Quizás esto es lo que tú estás necesitando en esta hora, fuerzas para poder seguir adelante. Pero ¿de dónde va a venir esa fuerza? Es una fuerza que viene de parte del cielo. Una fuerza, escúchame bien, que viene a través de la fe. Cuando tú, vuelvo a repetir esto es algo pero muy importante, es una base súper importante, creer, escúchame bien, en quién es Dios, lo que es Dios y lo que Él ha prometido. Y cuando uno vive en esa realidad, entonces se puede hacer realidad lo que tú has estado esperando. Pero sigamos leyendo adelante. Dice, versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiese estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por el cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Escuche qué lindo estos versos. Dice, todos ellos murieron. ¿Y cómo murieron? Conforme a la fe, sin haber recibido lo prometido. Por ejemplo, ¿qué cosas? La promesa del Mesías fue hecha a Abraham y a Sara. Y ellos creyeron en esa promesa. Sin embargo, ellos murieron sin haberla recibido, solo viviéndola por la fe. Ellos tuvieron promesas que sí la recibieron. Por ejemplo, la de Isaac fue una promesa que se cumplió. Pero la posesión de la tierra en ese momento no era el momento que la iban a poseer, pero sin embargo vivieron en la tierra. Las promesas de Isaac, la promesa de Isaac no solo tiene que ver con Isaac, sino que tenía que también ver de que a través de Abraham iban a ser el Mesías, el Señor Jesucristo, descendiente de Abraham. Dice que ellos la vieron de lejos. Simplemente ellos miraban y deseaban ver las promesas de Dios, aunque les parecían muy lejanas, pero la vieron. Y eso es lo que es la fe, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Ellos que consideraron con mucho cuidado esas promesas que Dios les había dicho. O sea, no las olvidaban, las conocían, las recordaban. Y ellos simplemente sabían, si Dios lo dijo, Dios la va a activar, Dios la va a validar, porque Él no miente. Y dice, la saludaron. O sea, usted saluda a las personas que mira. Entonces ellos tomaron la promesa, contemplaron la promesa, la saludaron por la fe, porque ellos creían que iba a pasar esa promesa. Imagínense a ellos como pareja, a Abraham y Sara. Ellos tenían muchas promesas que Dios les había dado. Tierras, bendiciones, un hijo.
y una multitud donde saldrían reyes poderosos, pero ellos no lo estaban viendo, pero ellos saludaron esa promesa a través de entender, contemplar dentro de ellos lo que Dios iba a hacer dentro de ellos. Una de las cosas es que a veces nosotros nos miramos a nosotros mismos a través de los problemas, a través de las derrotas, a través de las incapacidades que nosotros tenemos, pero nunca nos miramos a través de lo que Dios va a hacer en nosotros por las promesas de Él. Yo sé que es bien difícil imaginárselo, pero muchas veces, a veces imaginamos cosas que no son, imaginamos problemas que no existen o que van a pasar. ¿Por qué no hacerlo mejor de la manera correcta del lado de la fe? Creyendo lo que Dios puede hacer en nosotros a través de la fe. O sea, hay que cambiar nuestra perspectiva. ¿Qué más dice? Que ellos confesaron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Siempre vieron ellos de que ese lugar era un lugar donde ellos se iban a establecer, pero no era su morada permanente. Ellos sabían que Dios tenía un lugar en el cielo permanente y mejor que en esta tierra. Yo creo que si nosotros tenemos fe, hay cosas que vamos a lograr en esta tierra y cosas que jamás vamos a lograr, pero nunca tenemos que tener la perspectiva de que tenemos una patria celestial, una ciudad donde vamos a vivir, tenemos vida eterna y tenemos a un Dios todopoderoso que le vamos a ver cara a cara. Mire, estos ejemplos de fe que yo estoy hablando en este día, ellos lograron resistir los momentos más difíciles de la vida. No se desalentaron porque no habían recibido lo que Dios les había prometido. Yo creo que este es un gran ejemplo para nosotros en este día, que debemos de motivarnos para que nosotros seguir adelante esperando las promesas que Dios nos ha dado. Ellos dicen, buscan una patria, dice, anhelan una mejor. Esto es celestial. Caminar en la fe es más fácil cuando usted y yo recordamos que este mundo no es nuestro hogar. Es más fácil cuando recordamos que este lado de la eternidad, no todas las cosas están resueltas, no todos los males son reparados. La maldad siempre va a existir. Todas las cosas que están pasando en el mundo, las guerras, las destrucciones, van a continuar. Por eso es que usted y yo tenemos que tener la disposición, la actitud que tenían estos personajes, que ellos buscaban una patria. Escuche, patria es un hogar. Anhelaban una mejor, una celestial. Escuchó, una mejor y celestial. No estaban hablando de esta tierra. Ellos estaban anhelando algo grande y poderoso. Tener fe es muy difícil cuando nosotros solo queremos vivir por lo que vemos nada más. Por ejemplo, alguien puede creer en Dios, pero así como en teoría. Pero la creencia que tiene en Dios no determina las cosas que hace día a día. Pero es una diferencia cuando nosotros recordamos que hay una realidad espiritual, hay algo que no se puede ver, pero que es cierto, es verdadero, que existe, que está. Entonces, cuando nosotros vivimos conectados con esa realidad de esa ciudad celestial, de esa eternidad, podemos tener una fe y nos va a ser más fácil tener fe. Por ejemplo, en nuestro tiempo se cree mucho en el naturalismo. La creencia que todo lo que usted puede encontrar en esta vida o en este planeta ha sido creado por la naturaleza. Todo ha sido hecho por la naturaleza. Entonces, tanto los científicos, los educadores, creen que en el naturalismo es suficiente. Es simplemente que al creer en eso mejor nos ayuda a dejar de creer en Dios. Ahora, el naturalismo mira hacia el cielo y dice, bueno, Dios, pienso que es una leyenda nada más. Es como un cuento, como alguien que no es real. Pero cuando nosotros agarramos el naturalismo decimos, no, un momentito.
Existe la naturaleza, sí, pero hay alguien quien la creó y quien la domina. Y que ese es el Dios del cielo, el Dios del universo. Y la palabra de Él es toda autoridad. Ahora, cuando alguien vive del otro lado, en el lado del naturalismo, no puede creer en todo eso, no puede tener fe. Imagínense un famoso escritor dijo esto, que la fe es creencia y lógica en lo que improbable sucederá. Ahora, este escritor es de estos naturalistas, creyendo de que tener fe es algo ilógico y que nunca va a suceder por lo que estamos esperando. Ahora, este personaje o filósofo que dijo esto, tendría razón si Dios no existiera. Pero como Dios existe, como Dios es real, entonces no tiene razón. Porque Dios existe, tener fe es lo más lógico que existe. Porque Dios existe, lo que Él ha prometido va a suceder. Si no, usted puede hacer la prueba. Usted puede comenzar a llevar una vida de fe. Dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Escúcheme bien, ellos eran lo suficientemente valientes para creer en Dios, para creer que Dios es real, para creer en el cielo, para creer en la vida eterna como algo real. Y por esa creencia que ellos tenían, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos y les ha preparado una ciudad. ¿Por qué? Porque son testigos de la fe. Inclusive podemos hablar del hecho que no podemos avergonzarnos de Dios, pero debemos de considerar con mucha frecuencia que Dios se puede avergonzar de nosotros. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando nosotros pensamos que lo de Dios, el cielo, la eternidad, es algo que quizás podría ser o no podría ser. A muchos cristianos que así les llega a pasar. Y no lo dicen públicamente, pero no llega a creer 100% en las promesas de Dios. ¿Qué pasa con esas clases de creyentes? Dios se avergüenza de ellos, porque delante de Dios no podemos esconder lo que hay en nuestro corazón. Pero qué diferente es cuando un creyente no tiene temor y aprende a confesar a Dios delante de todos, decir, yo tengo un hogar eterno, yo tengo algo más allá, yo creo en la vida eterna. Decía un viejo himno, decía estas palabras, dice, este mundo no es mi hogar, solo estoy de paso, mis tesoros se encuentran en algún lugar más allá del azul. Los ángeles me hacen señas desde las puertas abiertas del cielo. Y ya no puedo sentirme como en casa en este mundo. Oh Señor, tú sabes, no tengo ningún amigo como tú. Si el cielo no es mi hogar, entonces Señor, ¿qué haré yo? Los ángeles me hacen señas desde la puerta del cielo y ya no puedo sentirme como en casa en este mundo. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo himno, precioso himno que nos hace pensar que este mundo no es nuestro hogar. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. La próxima semana vamos a continuar explorando. Vamos a ir por otro de los pasajes de la galería de la fe. Y yo creo que este día necesitamos terminar orando. ¿Qué le parece? Señor, te doy gracias por todos los que están conectados este día, que quieren crecer en fe, que quieren tener fe. Estamos recorriendo esta galería de la fe. Y hoy hemos aprendido de Abraham. Abraham que se atrevió a dar pasos de fe, a salir de su hogar, a salir de donde él había crecido. Él no conocía dónde iba y a medio camino se estancó, pero sin embargo después obedeció y tuvo fe. Hablamos de Sara también, lo cual inclusive ella se rió también cuando escuchó la noticia, pero sin embargo dice que por esa fe ella recibió fuerza. También vimos este día, Señor, que hay momentos que parecen de que no vamos a recibir nada, que parece que estamos saludando de lejos nuestras promesas. Pero también hemos aprendido de que para vivir en fe tenemos que vivir dentro de la realidad que en esta tierra vamos de paso, que no estamos aquí para siempre, que este no es nuestro hogar permanente, sino que tenemos una patria mejor, una patria celestial, y eso es donde todos estamos apuntando. Señor, yo te pido que ayudes a nuestra comunidad, que retomen la fe, que se vuelvan fuertes en ti y que una vez más puedan volver a dar gloria, honor y honra a través de palabras de fe. Gracias, Señor Jesús, por lo que tú haces y gracias por lo que has hecho este día. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Amén, pues te agradezco haberme acompañado este día aquí en Despertar Hispano. Ha sido un gran privilegio, un gran placer. Si esta palabra te ha bendecido, recomiéndanos con otras personas. Manda este episodio a otra persona que lo escuche, que está necesitando fe. Necesito un ejército de personas que quieran ayudarme a diseminar este mensaje de fe. Queremos levantar un ejército de creyentes que tengan fe para que sus vidas puedan salir de esa situación que está en este momento. Así que hasta la próxima semana. Recuerda, acércate a Dios, porque separado de Dios nada vamos a poder hacer. Muchas gracias una vez más por haber estado atentos al estudio de este día. Deseamos que Dios haya hablado a tu corazón, que el Espíritu Santo haya tocado tu vida y puedas saberlo atesorado en tu corazón, sabiendo que la hermosa palabra de Dios hará un pacto poderoso en tu vida siempre que tú le permitas al Señor que gobierne tu corazón. Así que gracias una vez más y recuerde buscarnos para que siga disfrutando estos estudios. Búsquenos en YouTube, buscándonos como Jesús el Camino en Perth. Asimismo, búsquenos en Instagram, en Facebook, en Spotify. Ahí encontrará una gran variedad de predicaciones, estudios bíblicos y mucho material para que usted pueda crecer en su fe. Gracias una vez más. Y quiero dar el teléfono al que nos puede llamar, 0433-370-537, si usted desea consultarnos, saber de las actividades de la iglesia, saber quiénes somos. También puede buscarnos a través de nuestra página de internet, que es www.jesuseselcamino.com.au. Ahí encontrará todo lo referente a la iglesia cristiana Jesús es el Camino, las diferentes actividades que tenemos como iglesias, como grupos de mujeres, grupos de hombres, el grupo de jóvenes también, la escuela dominical y todo lo que sucede en la iglesia está ahí en la página. Gracias una vez más y quiero invitarle para que nos visite a la Iglesia Cristiana Jesús el Camino. Estamos ubicados en el número 73 Nolamara Avenue en Nolamara, 73 Nolamara Avenue en Nolamara, muy cerquita de la ciudad, a unos 15 minutos de la ciudad, al lado norte estamos ahí. Así que usted será más que bienvenido si vive en esta ciudad y que pueda disfrutar la presencia del Señor y compartir con la gran familia de Dios. Así que usted será más que bienvenido a la casa de Dios. Recuerde, domingo 3 de la tarde en el número 73 Nolamara Avenue en Nolamara, así como el día miércoles 7:30, oración y estudio de la palabra del Señor. Todo esto sucede siempre en la iglesia cristiana Jesús es el Camino, ubicado en el número 73 Nolamara Avenue en Nolamara. Le deseamos un hermoso fin de semana, que disfrute con su familia, pero no se olvide de asistir a la casa de Dios. Que el Señor le bendiga y hasta la próxima semana con la ayuda de Dios. La Iglesia Cristiana Jesús es el Camino presentó su programa Despertar Hispano. Gracias por su sintonía y recuerde que Dios quiere traer un despertar espiritual en su vida. Hasta la próxima semana.